Lo que me parece curioso es ver cómo Tyson pasa de ser este joven de 20 años, grandísimo, sí, heavyweight, peso pesado, entrenado por Cus D'Amato, sí, después por Kevin Rooney, pero que pasa a ser ese man, pues relativamente sencillo, relativamente que viene del barrio, obviamente, entonces pues tiene a la calle encima y que sumado a eso, pues digamos, consigue ser campeón del mundo a los 20, 21 años y cómo después pasa a ser este animal que básicamente un pitbull sin correa que hacía locuras, que hacía de todo, con coca, con drogas, con carros, con mujeres, y que básicamente era un loco de la vida que hacía de todo. ¿Sí? Y luego pasar de eso a transformarse en esta figura pública, otra, pues mantenerse como figura pública, pero después de haber pasado unos años en los que a lo mejor no era tan relevante, y volver siendo esta figura como más centrada, más tranquila, más segura, más, como decir, más reflectiva frente no solamente a lo que él había hecho antes en el pasado, en su momento, sino también reflectiva en el sentido de la vida en general. Si, por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, los podcasts de Tyson, cuando incluso él está hablando solo, cuando está hablando con invitados, y muchas veces Tyson, pues digamos, siempre hace como esas analogías o hace como esos comentarios referentes a la vida y referente, por ejemplo, a lo que él pues, normalmente siempre dice es que él en las peleas, primero dice que obviamente que boxeo no es un deporte de hombres fuertes, sino que es un deporte de hombres inteligentes y que es por eso que él pudo de alguna manera triunfar en él, porque él en sí no era fuerte. Él comenta que él en sí no era fuerte porque siempre estaba pensando en hacerle daño a alguien más para salvarse él y no y no de otra manera. O sea, siempre digamos, para saber que él era bueno tenía siempre que dañar a alguien más y no simplemente pues ser consciente de lo bueno que era. Incluso él decía que en el momento de que estaba en su gloria del boxeo, él tenía que tener a gente alrededor que le dijera que él era el mejor del mundo porque él no creía que lo fuese. ¿Sí? Él no tenía como esa confianza que le permitiese creer que él era en sí el mejor del mundo. ¿Sí? Como ver que comentaba que por fuera se veía muy fuerte y que se veía como el hombre más duro del mundo, pero que por dentro de alguna manera él sentía como ese vacío, sentía esa inseguridad, incluso comentando que antes de las peleas él siempre se sentía inseguro, siempre no tenía miedo, pero sí tenía inseguridad de lo que podía llegar a pasar, ¿no? Tenía esa inseguridad de que lo pudieran noquear, tenía esa inseguridad de que de no poder hacer el trabajo. Y ver y escuchar a Tyson, sí que no, digamos, apenas le nombran Mike Tyson, uno piensa en la violencia, uno piensa en la dureza, uno piensa en la velocidad, uno piensa en el poder de pegada que tenía. Y uno piensa, pues este man no le debe tener miedo a nadie, pero viendo hoy en día cómo habla de sí mismo y como de alguna manera no solamente habla de sí mismo para darse gloria, sino no habla de sí mismo como algo de ego, o al menos no se percibe de esa manera, sino que habla de sí mismo para como dar una perspectiva o ayudar a entender lo que le ha pasado a él en general. Uno escucha eso y lo ve hoy en día y de alguna manera es como tener esas dos perspectivas, o sea, como una persona puede tener tantos cambios en la vida, o no tantos cambios, pero cómo puede tener ese cambio tan extremo, ¿sí? Pasar de ser ese animal imparable a ser esta persona más tranquila, más calmada, que aún tiene esos, entre comillas, demonios dentro, ¿sí? Porque incluso cuando él habla sobre eso dice que él todavía no tiene, o sea, digamos, no se ha ido ese hombre. Incluso antes de la pelea con Roy, él decía que él no quería entrenar porque no quería que ese ego volviera a salir, si no quería que ese ego volviera a salir, no quería que ese animal precisamente volviera a salir. Entonces ver cómo de alguna manera puede cambiar una persona de manera tan abrupta sin necesaria y controlando esos demonios que puede llegar a tener dentro. Y el verlo precisamente hablando de todos los temas relacionados con lo que es el miedo, con lo que es la vida, con lo que es ayudar a los demás, con lo que es el no darle importancia a lo que es el dinero, con lo que es no darle importancia a los títulos, lo que es no darle importancia a todo eso que uno podría decir que al final un boxeador siempre busca, un boxeador siempre busca los títulos, siempre busca el dinero, siempre busca tener más, ya sea mujeres, sea carros, sea de todo, pero
pero que al final eso no le traía y que él incluso en su momento cuando estaba en la gloria, sí que uno podría decir estaba en la gloria o estaba en el prime de su carrera, que era el momento en el cual se sentía más solo, ¿sí? Por el hecho de no tener como alguien con quien compartir o que todo el mundo el que estaba alrededor al lado de él estaba con él por un interés que era que pues Mike Tyson era esta figura conocida por todo el mundo y temido por todo el mundo. Incluso es algo que pues de cierto modo no es igual, pero se traslada un poco lo que comentaba Tyson Fury, que él de alguna manera pues durante el tiempo que estuvo retirado, él peleaba, sí, cuando él peleaba por un objetivo, pero cuando ese objetivo se cumplió, sí, que era el de campeón del mundo, indiscutido y demás, él tenía el dinero, tenía la familia estable relativamente, pero pues estaba lleno de drogas, estaba lleno de alcohol y que pues en un momento pensó hasta suicidarse, pero que también en algún punto dio ese cambio y que él no le interesaba más lo que eran los títulos, no le interesaba más lo que era el dinero porque ya tenía, no le interesaba más lo que era familia porque ya tenía, sino que le interesaba dejar como un legado, dejar como un legado de ayudar de cierta manera a aquellas personas que hubiesen pasado por lo mismo que él. Y yo creo que Tyson, Mike en este caso, en ese sentido también es algo parecido, ¿sí? Que más allá de los títulos, más allá del prestigio, más allá del reconocimiento, más allá de todo lo mediático que haya podido ser en su momento, hoy en día se enfoca como en algo distinto. También me imagino por las etapas distintas que ha tenido en la vida. Pues sí, el estar preso, este en manejar droga, el mantener un rodeado de mujeres, de medios y demás. Como dejar todo eso de lado y enfocarse únicamente en lo que es como vivir ayudando, conociendo a los demás, porque pues, digamos, una de las razones por las que él empieza el podcast es porque, pues digamos, es entretenido, es como un medio para entretenerse él, aunque pues también tiene, no, no tanto como medio de dinero, sí, para recoger dinero, porque pues digamos, él tiene de por sí los patrocinios, o tiene el mismo, las mismas peleas que hizo con Roy, o tiene la posibilidad del negocio de marihuana que tiene, o de cannabis, y, y lo de los podcasts sobre todo como para dar un mensaje y para que otros den también ese mensaje, como dar a conocer, porque por ejemplo en el podcast él entrevista a todo tipo de figuras que al final ahí no hablan sobre las presentaciones, no hablan sobre qué van a hacer en un futuro, sino que hablan de la vida en general, de lo que cada uno ha pasado. Y pues ahí cada quien habla de su historia, cada quien habla de lo que ha vivido y precisamente Tyson también reflexiona sobre ello, ¿no? Y ver cómo esa persona que uno podría decir que era pura fuerza bruta, que era pura violencia, que era pura tenacidad, que era pura intimidación, de alguna u otra manera también tiene esa capacidad de raciocinio como para poder eh, complementar ambas cosas, ¿sí? Volviendo a lo que él decía, el boxeo no es un deporte de hombres duros, sino un boxeo de hombres inteligentes, que el más inteligente es el que consigue ganar, porque es al final el que sepa cómo moverse, el que sepa cómo pegar, el que le pegue menos y el que pueda pegar más es el que gana, sino el que aguante más, no es el que gana, sino el que aguante lo menos posible y pegue lo más. Entonces ver como dentro de esa fuerza bruta, dentro de esa tenacidad, dentro de ese miedo también está esa capacidad de analizar las cosas que uno a prioridad sin conocerlo, sin llegar a estar muy metido en lo que es eso, uno podría decir, bueno, no es más que eso, pero ver que a medida que pasan los años, a medida que va atravesando por nuevas etapas, pues obviamente en este caso de él y serán muchos los otros casos, pero específicamente hablando de Tyson por la figura que representa, el ver que pudo hacer esa transformación, el ver que pudo hacer ese cambio, pues al final es como gratificante hasta cierto punto o es al menos algo que lo pone a pensar a uno que no necesariamente todo puede estar perdido en algún punto y que siempre siempre es posible volver sin perder en la esencia, sin perder su esencia, porque como decíamos anteriormente, Tyson pasó de ser ese joven, hambriento, tranquilo de alguna manera, pero pues con ese instinto salvaje, a ser directamente un pitbull sin cadena que hacía lo que quería, a volver en este punto a ser ese joven, pero pues ya digamos con los años, pero que se entiende la analogía, a ser ese tipo tranquilo, reflexionador, que de alguna manera intenta aportar más allá de lo que se haya hecho, lo que él haya hecho en su propia vida, en lo que significa pues espectáculo y todas las horas de entretenimiento que al final proporcionó. Entonces yo creo que por ese lado también es curioso ver cómo varían las cosas y cómo al final puede cambiar de un día
o de un momento para otro y cómo puede, sí, cómo puede alguien que a prioridad no, no, no daría esa imagen de reflexionar en esos aspectos, cómo puede sacar dichos temas y al final aportar a quienes lo escuchen para mayor o menor medida.